Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren bien en esta noche tan especial para nosotros como cristianos, el poder recordar el propósito de la Navidad. Espero que tenga un buen tiempo en compañía de su familia, una rica cena, y sin duda que este es un tiempo muy hermoso, muy especial. La Navidad es un tiempo para reflexionar, para meditar, para perdonar, para agradecer, para compartir, para tener gozo, para estar con la familia y nuestros seres queridos. Quiero leer con ustedes un pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 1, recordándonos la historia de la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 1, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué hermosa es esta historia que la palabra de Dios nos da aquí en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y sin duda hay muchos aspectos que podríamos resaltar de este gran acontecimiento, pero quiero llamar su atención a dos de ellos, en el versículo 21 y en el versículo 23, que específicamente tienen que ver con los nombres de nuestro Señor Jesucristo y con el propósito por el cual Él venía a esta tierra. Dice ahí, todo esto, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Con qué propósito? Con el propósito que venía, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos que el propósito de la Navidad es Jesús, y que Él vino a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Dice la Escritura que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, el justo por los injustos, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vino para que tengamos vida eterna. La Escritura dice que el que esté muerto, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Ese es el propósito de la Navidad, recordar por qué vino Jesús a esta tierra a nacer. Vino a nacer para un día morir, ser sepultado y resucitado. Pero también nos dice en el versículo 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, no pasemos por alto esto, que en esta Navidad, que en el tiempo en familia, que en nuestra celebración, Dios sea con nosotros, Dios esté con nosotros. Él sea honrado en el compañerismo, en la manera en que celebramos, en la manera en que convivimos, en la manera que hablamos y tratamos con otros, que ellos puedan ver que Dios está con nosotros. No celebremos como el mundo, con alcohol, baile, malas palabras, donde Dios no está presente, donde Dios no tiene cabida, porque no se sentiría cómodo en un ambiente así. Recuerde que esta noche en su celebración, Dios está con nosotros. Dios debe verse en nosotros para aquellos que no le conocen. Que el Señor les bendiga, les amo en el Señor, les mando un fuerte abrazo y oramos que este tiempo sea de bendición para usted y para sus seres amados. Que tengan bendecida Navidad.
Hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de México, apreciados, amados, por este medio les estoy enviando un cordial saludo y una felicitación por este tiempo de las fiestas. Y mi deseo y mi oración es que ustedes las celebren conforme a la voluntad de Dios. Quisiera traer a su memoria un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, que trae una sola frase, y esta frase es: gracias a Dios por su don inefable. Una frase, pues, para muchos poco conocida, pero en esta ocasión quiero referirme a lo que es el don inefable. El don inefable es el don de Dios, y este don se refiere a su Hijo Jesucristo, que lo dio al mundo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Como dice Isaías 9:6, cuando nos habla acerca de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y este es el don de Dios, el don inefable, que nosotros no tenemos palabras para poder explicar, para poder entender, para poderlo expresar con nuestras propias palabras en nuestro pensamiento y en nuestra mente finita, y no así en la mente infinita de Dios. Y esto se refiere a todo lo que ha sido y celebrar la Navidad en estos tiempos de acuerdo a la voluntad de Dios, es recordando lo que es el don inefable. Y no es celebrarlo al estilo mundano o al estilo pagano, ni tenerlo en relación con otras creencias o con otras formas de celebrar este tiempo. Quizá, y lo más seguro es que sin afán de polemizar, no es mi interés, esto o este hecho histórico no haya sucedido en la época decembrina, pero no va a ser ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que Dios envió a su Hijo como un don para nosotros. Y nosotros el día de hoy, para celebrar correctamente la Navidad, podemos decir gracias a Dios por su don inefable. Voy a aprovechar que está aquí conmigo Barak para que me ayude y me apoye con una lectura bíblica en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, a partir del versículo 18 hasta el 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que él cumpliese lo dicho, porque el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que le dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gracias, hermano. Aquí tenemos el registro histórico y
juntamente con el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, encontramos algunos detalles de carácter histórico un poco más específicos. Pero nosotros podemos decir primeramente que el don inefable es algo que fue profetizado o establecido quizá entre 400 y 600 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que vemos, esta anticipación profética está en Isaías 7:14, haciendo referencia al mismo texto que usó Mateo para poder hablar acerca de uno de los nombres del Señor Jesucristo, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo en su Evangelio tiene el cuidado de decir el nombre Emmanuel, que está en arameo en el Antiguo Testamento, y él lo establece en el griego en el Nuevo Testamento, diciendo que traducido es Dios con nosotros. Así que ahí tenemos la manera de cómo iba a venir el don inefable. Iba a ser, como lo vimos en el Evangelio según San Mateo, iba a ser concebido por el Espíritu Santo, y de esta manera, cuando se encontró encinta, José, como era un hombre justo, no quería acusarla ni infamarla, porque sabía que si él hacía esto, ella, siendo una virgen, iba a tener que ser apedreada porque se encontraba encinta antes de que José y ella, estando desposados, estuvieran juntos. Por eso es que el ángel tuvo que intervenir directamente. Un segundo evento profético es Isaías 9:6, cuando se habla acerca de unas cosas específicas del don inefable, cuando dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice el principado sobre sus hombros, y aquí da algunos otros aspectos de su nombre, diciendo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tenemos también que otro detalle muy especial y muy importante, en el capítulo 5 de Miqueas, en el versículo 2, se establece el lugar de a dónde iba a llegar este don inefable. Y ahí se dice claramente que iba a ser en Belén de Judea. Y dice Belén Efrata, dice: no eres tú una de las aldeas más pequeñas entre Judá. Dice que de él iba a salir precisamente el que iba a ser regidor en Israel, y dice cuyas entradas son desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo esto, hermanos, se vio cumplido dentro de la historia de la humanidad en el Nuevo Testamento, de la manera como se los relata tanto en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, como en esta porción que hemos leído del capítulo 1 de Mateo. Dice claramente que, estando María desposada con José, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo antes de que se juntasen. Y entonces es cuando José, queriendo tomar decisiones sobre esto, como era un varón justo, quiso dejarla secretamente, y de esta manera es como Dios interviene directamente a través de un ángel, enviándole a decir a José que no tuviera temor de recibir a María, su mujer, porque lo que en ella había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y por eso se le dijo claramente
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eventos más específicos del cumplimiento de las profecías que hemos hablado está en el capítulo 2 de Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, donde se nos habla que José y María fueron movidos por un censo que se estableció en aquellos tiempos por medio de Augusto César, para que cada uno fuese empadronado, y ellos tuvieron que ir a la ciudad porque ambos eran del linaje y de la descendencia de David, y por eso es que se tuvieron que mover hacia la tierra de Belén. Y ahí fue cuando el hecho histórico sucedió, que ella, estando en los días de su alumbramiento, dio a luz un niño, y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque ellos tuvieron que refugiarse en una cueva que estaba cerca de Belén, porque no hubo en ese momento para ellos espacio en el mesón, y de esa manera también fue revelado a unos pastores que estaban cerca de esos lugares a través de un ángel, cuando se les dijo: aquí nuevas de gran gozo os doy, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y tenemos que ellos fueron hacia Belén para ver lo que había acontecido, y ahí encontraron al niño envuelto en pañales. Y ahí, cuando les fue dada esta información a los pastores, vemos que también se les fue informado que a través de una hueste de las multitudes celestiales se dijo claramente: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y ahí está centrado el registro histórico del don de Dios, y nosotros el día de hoy podemos ver, tanto por las profecías y las profecías cumplidas, el registro en la historia, que podemos decir con el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Y tenemos centrado en el versículo 21 del capítulo 1 de Mateo el propósito del don inefable, el propósito del don de Dios, y ese debe de ser nuestro medio, debe de ser nuestra parte principal para que nosotros podamos celebrar correctamente la Navidad, porque, como he dicho, la Navidad no la podemos mezclar con cuestiones mundanas ni con cuestiones de paganismo. De hecho, nosotros podemos decir que la Navidad en el mundo la celebran, y esa celebración existe porque se dio la realidad de habernos dado ese don, el don de Dios, y por eso la Navidad se convierte en la fiesta del don divino. Y la manera correcta es encontrando el propósito de por lo cual el don de Dios llegó a este mundo. Encontramos el propósito y nosotros podemos decir: gracias a Dios por su don inefable. Nosotros vemos en el capítulo 1 de Mateo, el versículo 21, que dice el ángel a José, diciéndole claramente: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este versículo tenemos centrado el propósito. Lo primero que vemos es que hay una situación muy especial en cuanto al nombre. Dice: y llamará su nombre Jesús. Hermanos, nosotros a través de muchos tiempos hemos visto nombres ignominiosos, nombres que ningún padre quisiera ponerle a sus hijos, como son Jezabel, Herodes, Poncio Pilato o Nerón, porque son nombres que habla de personas en cuanto a su carácter, que fueron de una baja moralidad y que fueron totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros
tenemos que pensar muy bien en los nombres que se le dio al don de Dios cuando vino a este mundo. Dice William Shakespeare en una de sus obras, particularmente en la de Romeo y Julieta, a través del personaje de Romeo, y pregunta, hablando acerca de qué es un nombre, dice, si la rosa no tuviera el nombre de rosa, perdería su fragancia y su hermosura, su belleza. Y la verdad es que puede ser cambiado el nombre, pero la rosa siempre seguiría siendo de esa manera, una manera hermosa, bella y con unos olores fragantes. Hermanos, nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y eso es lo que nos debe de recordar la fiesta de Navidad. Hay 7 aspectos en relación al nombre que se le ha dado al Señor Jesucristo. Número 1, ahí mismo en Mateo 1, el versículo 23, se le dio el nombre de Emmanuel, en el cual el mismo evangelista, el escritor Mateo, establece diciendo que traducido es Dios con nosotros. Y la realidad es que este nombre fue dado desde el Antiguo Testamento, quizá unos 600, 630 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Este nombre, hermanos, nos muestra lo que el don de Dios es. El don de Dios, a través de este nombre Emmanuel, nos muestra que Él es Dios, porque dice claramente, traducido es Dios con nosotros. En segundo lugar, dice, y llamará su nombre Jesús. Literalmente la palabra Jesús del griego y Yeshua del hebreo, que puede traducirse como Josué, significa Salvador. Y este nombre nos muestra en cuanto al don inefable lo que Él hace. Lo que Él hace es salvar. En tercer lugar, tenemos que es llamado el Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Jesús y luego el nombre que le es dado como Cristo es un nombre muy particular, que la palabra Cristo al griego es la traducción de la palabra Mesías del hebreo y significa literalmente el ungido. Perdón. Y aquí tenemos lo que el Señor Jesucristo, como un mandato y una especificación clara y directa de parte de Dios, es enviado para ser el ungido a través de sus 3 oficios que tiene como profeta, como salvador, como profeta, como sacerdote y como rey. Estos 3 aspectos de la persona de Jesucristo. Como profeta nos revela en todo momento lo que es la persona de Dios, porque solamente a través de Jesucristo tenemos una revelación clara y directa de lo que es Dios, porque dice claramente, en Él se manifiesta corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de otros medios a través de los profetas, se nos dice que en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Así que vemos que Él, como profeta, revela, da a conocer, nos muestra a Dios en todo lo que es. Por eso en Juan 1:18 se nos dice claramente que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias a Dios por el don inefable que nos revela la persona de Dios, pero también nos revela lo que Él hace como sacerdote delante de Dios, y como sumo sacerdote Él entrega un sacrificio único y exclusivo para poder
a través del derramamiento de su sangre, salvar a los pecadores. Tenemos que Él presenta esta ofrenda única a través de la cual las personas pueden acercarse a Dios, y por esa misma razón podemos decir el día de hoy, gracias a Dios por su don inefable. Tenemos también que este nombre nos muestra lo que Él es y lo que será. Él es un rey, Él es el rey de Israel, es el rey de todos los reinos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que de esta manera Él el día de hoy se muestra como Rey en cada corazón de los que por medio de la fe le reciben y le aceptan como su Salvador. Pero también sabemos que en el futuro Él será Rey, y como lo declaró el ángel a María en el capítulo 1 de Lucas, Él heredará el trono de David su padre, será Rey, dice, y su reino no tendrá fin, será para siempre. En cuarto lugar tenemos que Jesucristo es llamado el Señor, y decir que Jesucristo es el Señor es reconocer que Él es el Dios soberano, y por medio de este nombre nos damos cuenta que Jesús, como el Dios soberano, Él tiene bajo su control todas las cosas de la humanidad, incluyendo las naciones, incluyendo las personas, de tal modo que nosotros podemos confiar que en esa voluntad de Él, Él ha puesto a los que se acercan por medio de Él a Dios como algo muy especial para protegerlos, cuidarlos y guardarlos hasta que Él venga, y de esa manera estar para siempre en la presencia de Dios. Tenemos el Dios soberano revelando todo lo que Él es con su poder, siendo el Dios eterno y el Dios perfecto que da a conocer todas las cosas. Por eso los apóstoles, cuando oraban al principio en el origen de la iglesia de Jerusalén, ellos decían: soberano Señor. Y hermanos, podemos decir que como soberano Señor que tenemos en Jesucristo, nosotros el día de hoy podemos decir gracias a Dios por su don inefable. Después de esto nosotros tenemos, como ya hemos visto, que Él es mencionado como Rey, y esto nos muestra lo que Él es y habrá de ser. En sexto lugar, se nos dice que Él es llamado el Hijo de Dios, y como el Hijo de Dios, Él nos muestra claramente su relación con Dios, y de esta forma nosotros podemos estar seguros, convencidos de que Jesús es Dios y que no es meramente una persona más que pasó por la historia. Él no es un maestro, Él no es un rabino, no es un mártir, es mucho más que eso. Él es Dios, y humanamente Él fue Dios, siguió siendo Dios y sigue siendo Dios, así como también fue 100% hombre, al igual que fue 100% Dios, porque Él, siendo de esta manera, tomó forma de hombre para poder ser dado como ese gran don de Dios, como el don inefable, y por eso podemos decir gracias a Dios por su don inefable. Por último, nosotros tenemos que Jesús es llamado Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre nos está mostrando su relación con la humanidad, siendo semejante en todo a nosotros, habiendo nacido de mujer, como la simiente de mujer, esa simiente en la cual se le dijo a Abraham, siendo simiente de Abraham, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y hermanos, esto nos da a conocer de lo que es el nombre del Señor Jesucristo en varios aspectos.
y viendo en sus nombres podemos ver el propósito de por lo cual Él vino al mundo, y recordando y viendo este propósito, nosotros podremos celebrar correctamente en la voluntad de Dios la fiesta del don divino, la Navidad, la fiesta del don de Dios. Y recordemos, la Navidad no es la fiesta de los regalos, ni del arbolito de Navidad, ni la fiesta del Santa Claus o de Papá Noel, aquel viejito gordito, rechoncho, de barba blanca y larga. Eso no es celebrar la Navidad, eso es irse bajo la influencia de la mundanalidad, pero nosotros podemos celebrar la Navidad conforme a la voluntad de Dios. Ahora, dentro de todo esto, tenemos centrado el propósito primordial de por lo cual Dios dio a su Hijo, por lo cual nació aquel niño y el Hijo nos fue dado, que está ahí en Mateo 1:21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y hemos dicho que la palabra Jesús significa Salvador literalmente, y dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nosotros podemos decir aquí, si Él es el Salvador, ¿de qué tiene que salvar a la humanidad? ¿De qué tiene que salvar al ser humano? Pues obviamente dice en forma inequívoca, de sus pecados. Y tenemos que reconocer que todo ser humano que ha nacido en este mundo derivado de la simiente pecaminosa de Adán, cuando él cayó en pecado, en ese momento fue sembrada la semilla pecaminosa, y por eso fue establecido que pondría enemistad entre la simiente de Adán y la simiente de la mujer. La simiente de Adán era la simiente de Satanás, la simiente de maldad, la simiente pecaminosa que en ese momento había sembrado en el hombre. Y todos los que nacen en este mundo, nacemos con esa simiente pecaminosa, de modo que dice claramente: así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El día de hoy, hermanos, hasta este momento, la muerte física es una señal inequívoca de que todo aquel que muere es pecador, porque dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros entendemos que todos los que nacen en este mundo derivado de esa simiente pecaminosa, estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y todos de esta manera somos constituidos pecadores, y por esta misma razón, al habernos puesto en contra de la naturaleza santa de Dios, de la simiente santa, es de la manera como tenemos que escapar de la justicia de Dios, porque Dios no va a pasar por alto el pecado del ser humano, tendrá que ser castigado. Y por eso podemos decir gracias a Dios por el don inefable, porque a través de Él nosotros encontramos al Salvador que nos va a salvar de nuestros pecados. Y dice que esta manera de salvar fue cuando el don de Dios, el Señor Jesucristo, se puso en lugar nuestro para que la justicia de Dios fuera derramada y recayera por Él. Dice claramente, segundo a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que de esta manera, Él, justo por los injustos, el
que no pecó fue constituido pecador. Y de acuerdo a esto, en la profecía del capítulo 53 de Isaías, nos dice claramente que Dios quiso quebrantarlo, pasándolo por sufrimiento. Y ese, hermanos, es un sufrimiento más allá de lo físico, porque fue el sufrimiento de haber sentido el desamparo, la separación con el Dios Santo por haber sido constituido pecador, y por eso Él también clamó de esa manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Única oración donde el Señor Jesucristo se dirigió al Padre como Dios y no como Padre, porque estaba padeciendo precisamente todo aquello de lo que nosotros fuimos librados, la justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos justificados. Y, hermanos, dice claramente: salvará a su pueblo. Y nosotros podemos decir: ¿cuál pueblo? Muchos seguramente estarán pensando, pues ha de ser al pueblo judío, al pueblo hebreo, al pueblo israelita. Pero, hermanos, no es por ahí. Muchos pensarán que es a todas las demás naciones, a los gentiles, pero no es así. El pueblo que Él vino a salvar es aquel pueblo que es una nueva creación, el pueblo aquel que de ambos, tanto de judíos como de gentiles, ha hecho una nueva creación. Tenemos que recordar que Dios el día de hoy establece esta diferencia, tratando con la humanidad a través de 3 grupos de personas: 1, los judíos; 2, los gentiles; y en tercer lugar, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es ese pueblo nuevo, ese pueblo que tenemos con una nueva naturaleza, una nueva creación, y esto comienza en algo individual para convertirse en algo colectivo. Lo individual es cuando uno sabe que si está en Cristo Jesús, nueva criatura es decir, nueva creación, donde las cosas viejas, todo aquello que está relacionado con la naturaleza pecaminosa, ha quedado atrás, donde las cosas viejas son hechas nuevas. En esa nueva creación es cuando entendemos que en el Señor Jesucristo nosotros somos salvos por medio de la fe, y que no es por obras, sino que somos creación de Cristo, hechura suya, creados en Cristo Jesús, una hechura nueva, una creación nueva, para andar en la voluntad de Dios, en aquellas obras que Dios tiene de antemano preparada para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. De esta manera, hermanos, nosotros podemos decir y celebrar la Navidad en la manera correcta, diciendo gracias a Dios por su don inefable. En conclusión, hermanos, tenemos que la Navidad es la fiesta del don divino, donde podemos ver precisamente que por medio de la dádiva de Dios, por medio del don de Dios, nosotros encontramos la salvación de nuestros pecados, salvos de la condenación, donde nos hace una nueva creación, y de esta forma podemos decir gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, es mi deseo, mi oración por la Iglesia Bautista Fundamental de México, por cada uno de sus miembros, que en esta Navidad recordemos verdaderamente lo que es el don inefable, y que todos unidos podamos decir como Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, Dios les bendiga.